Veamos la presentación. Se me olvidó. Bueno, ok. Bueno, como les mencioné, ya hemos dado vueltas bastante al tema, digamos, de la eh, conceptos de investigación cualitativa. Entonces, vamos a cerrar este tema con algunas apreciaciones que les voy a hacer en, en su conjunto, porque hay cosas que, y seguro voy a resaltar otras que me parecen que son importantes. Primero que nada, que quería un poco, creo que luego me di cuenta que quizás yo también en la clase anterior o en la presentación anterior, em, quizás se pudo confundir el tema del el proyecto de investigación con lo que es el informe final de la investigación, ¿no? Entonces, para aclarar eso, yo quisiera decir que inicialmente, cuando uno presenta un proyecto en términos de investigación, ese proyecto es el que se va a ejecutar. Entonces, la idea es que nosotros lo planteemos de esa forma. Hay elementos que nosotros tenemos que describir o sí, si digamos que son operativos. Y esa es, digamos, la parte metodológica, ¿ya? Entonces, el fundamento de eso es que dejemos expresado lo que se va a hacer y se presenta como proyecto. Entonces, yo les mencionaba que ahí no tenemos eh, análisis de datos, no tenemos resultados, no tenemos una conclusión porque es una presentación del proyecto, es una forma, es un proyecto, valga la redundancia, es un proyecto. Entonces, eh, cuando ya ejecutamos este proyecto, lo que hacemos es eh, informar. Y ese informe es el que nosotros ya, incluso en la narración, tenemos que hablar de, digamos, de pasado, de lo que se hizo. Seguramente hay puntos que necesita, digamos, explicarse y esos puntos mayoritariamente son las discusiones, las conclusiones, ¿no? Entonces, eso se habla, digamos, eh, como, como eventualmente ya lo que se hizo. Ok, ahora yo creo que la confusión puede haber existido en que yo les decía, bueno, en el esquema, que uno se hace, digamos, un esquema, me refiero al primerito que mostré, digamos, pensando en que, por ejemplo, uno visita el lugar, pero eso lo tiene así como en la parte, digamos, genérica, en la etapa, digamos, de construcción. Y uno puede estar pensando y visualizando todo eso, eh, indagación de información, em, hacer todo lo que es necesario, ¿no? Y conjuntamente, quizá ahí hay una confusión porque estaba mezclado
por ejemplo, el análisis de datos, el tema de la conclusión y eso, ¿no? Entonces, eso, digamos, uno lo tiene como un esquema general. Efectivamente hay que hacerlo, pero los tiempos son distintos. Uno presenta el proyecto y luego hacen informe. Entonces, les menciono esto porque creo que en algún momento mencioné que siempre hay confusión en la estructura de eso. Ahora, pasa también de que depende mucho cómo la facultad, en este caso, tenga estructurado cómo quiere que les presenten o cómo quiere que se realice este tema de la investigación para la titulación, ¿no? Entonces, todas esas cosas de repente pueden ser específicas de cada facultad o de cada carrera, ¿no? Entonces, tengamos claro eso, que primero que nada, cuando uno va a hacer algo, siempre va a presentar un proyecto. Siempre, siempre, digamos, independiente que sea un proyecto de titulación o de grado, pueden haber muchas escenarios, muchas instancias donde uno va a presentar distintos tipos de proyectos. Vamos desde este tipo que son ya más de graduación, de formación profesional, hasta proyectos de intervención, de vinculación, eh, de inversión. Hay tantos proyectos, pero eh, seguramente cada uno de esos tiene sus características. ¿Ya? Eh, bueno, lo importante es saber que en este caso, en la investigación, está más o menos enfocado de esa forma, de un proyecto y luego el informe. ¿Ya? Veamos ahora este tema para aclaración, por eso también le he colocado acá el proyecto de investigación. ¿Ya? Entonces, yo voy a voy a enfatizar el tema de del contexto, de la significancia que tiene este proyecto, y voy a tomar también algunos puntos que a mí me parecen interesantes porque están en la parte de la metodología. Y luego, terminando, estaría dando a conocer importancias de lo que es esta investigación, porque le hemos dado bastante vuelta desde lo conceptual, pasando por la parte, digamos, ejecutiva, o perdón, ejecutoria, hasta la misma estructura, ¿no? Entonces, vamos a ver en sí, por ejemplo, lo que dice el proyecto de investigación. Acá hay dos autores que lo definen de acuerdo a sus criterios, ¿no? Dice el primero, un proyecto de investigación es el plan definido y concreto de una indagación a realizar donde se encuentran especificadas sus características básicas. Bueno, esa es una definición que se tiene. La otra dice, el proyecto es un documento que tiene como objetivo presentar y describir detalladamente lo que se va a investigar, la base teórica conceptual, los componentes metodológicos, los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para realizar la investigación. Entonces, creo que el último es mucho más cercano a lo que uno eh, va a ejecutar o va a trabajar. Bueno, eh, y acá hay una explicación que está un poco referida a lo que yo les mencioné, ¿ya? En estos trabajos de grado, bueno, incluso hay carreras que piden un anteproyecto, ¿ya? En el anteproyecto uno más que nada esboza una idea, ¿ya? En cambio, ya si pasamos al proyecto, ya tiene esa estructura que ya un poco hemos revisado. Y bueno, y luego está el informe, que es lo que yo les menciono, que ya sería la culminación final del trabajo, en donde se expone todo
en base al resultado, conclusiones y todo lo que tenga que ver con la investigación. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea de un poco aclarar ese punto. Eh, bueno, dentro en forma general, digo yo, porque eh, hay, a los elementos que les voy a mencionar pueden haber eh, otros que se incluyan, pero en general, se tiene, cuando se presenta esto, una, digamos, un planteamiento de la problemática, que, que es, digamos, es bastante, digamos, importante, porque ahí vamos a describir lo que vamos a realizar, ¿ya? Eh, el objeto de por qué hacemos la investigación. El objetivo, que es básicamente la orientación, las metas que uno persigue, una justificación, el marco teórico, la metodología y aspectos administrativos. Ese es más o menos, a grandes rasgos, lo que se puede presentar en un proyecto. ¿Ya? Entonces, eh, dentro del tema de este planteamiento, nosotros tenemos que eh, eh, tratar de entender bien lo que es la parte metodológica, porque ahí se va a concentrar todo el esfuerzo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, eh, em, para eso es necesario tener bastante comprensión sobre los puntos que se van a desarrollar. Ahora, ahora tenemos que entender también que estamos en un planteamiento de una investigación cualitativa, ¿ya? Que es diferente, yo diría, muy diferente de la tradicional, que es la cuantitativa. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que enfocarnos, digamos, en la parte operativa. Y, destaco eso porque en la práctica se cometen muchos errores en el tema operativo. Entonces, sobre eso yo quiero mencionar lo siguiente. Evidentemente, nosotros que tenemos que plantear una forma eh, de desarrollarlo mediante un diseño que uno va a proponer, ¿ya? Para esto, nosotros nos vamos a ayudar, y acá yo voy a plantear, digamos, ejemplos que puedan aclarar ese punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos en investigación de acción participativa, uno debería tener claro cómo se va a plantear esa investigación participativa. De hecho, en la escuela, instituciones educativas, se puede hacer. Eh, y quizá a lo mejor se ha hecho, pero eh, no se ha identificado como este tipo de método, ¿no? Sino que se trabaja quizás de forma intuitiva, que, que se ha visto en otro lado, pero bueno, este tipo de investigación eh, tiene varios elementos que hay que reconocer, desde su ciclo, cómo se planifica, hasta eh, qué elementos hay que considerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que implica esto? Implica, digamos, intervenir en algunas prácticas que pueden ser educativas. eh, Se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer observaciones. eh, Se tiene que tener claro en el escenario dentro de la institución que se desea investigar y
aplicar estos temas que yo le menciono, los ciclos que uno debe tomar en cuenta. ¿Ok? Eh, bueno, en el trabajo de cómo yo voy resolviendo, por ejemplo, un punto que es interesante, es el muestreo, ¿ya? Por ahora yo voy a decir que uno eh, establece ya de acuerdo a los, digamos, al investigador, a la gente que está, un muestreo intencional, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, se selecciona a las personas, por ejemplo, que uno quiere entrevistar, eh, o a los grupos que se va a encauzar esta entrevista. Igualmente, si uno va a observar en qué ámbito lo va a hacer, ¿ya? Y acá el tema también eh, tiene que tenerse en cuenta que este tipo de investigación es, eh, es colaborativa y, digamos, en el sentido de que no solamente lo va a hacer el investigador, sino que hay una complicidad que tiene que tomarla, en este caso, los mismos participantes, los beneficiarios, los que están ahí. Entonces, eh, se convierten co-investigadores también, de alguna forma. Pero eso obedece también a los temas y dinámicas que se planteen, ¿ya? En cómo se lleva la investigación. Entonces, tiene una dinámica que va a permitir que los mismos estudiantes, a lo mejor docentes, puedan participar y opinar sobre esta investigación, ya sea en talleres, ya sean en reuniones, si van a hacer un grupo focal también. Entonces, tiene todo un sentido. Y en el fondo también los mismos participantes van descubriendo cierto conocimiento que tiene que ser beneficioso para la solución de la problemática o lo que se desea eh, solucionar. ¿Ya? Entonces, me tomo el tiempo con esto porque sí se aplica, es necesario y algunas veces se aplica sin saber que esto es una investigación de acción participativa en el concepto como metodología. ¿Ya? Entonces, lo dejo ahí, digamos, planteado. Otro estudio que se puede hacer es el estudio de caso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se hace una intervención, si puede ser de la índole que estimen conveniente, en términos de tratar de implementar algún tipo de cambio. En el aula, por ejemplo, hay diferentes situaciones y dinámicas que se pueden hacer. Em, y ver cómo afecta, digamos, a los estudiantes y tratar de encauzar, digamos, el estudio en términos de eh, plantearlo, evidentemente, ver, l- establecer las dinámicas, hacer la planificación como respectiva y, y ver los resultados en cuanto al efecto que pueda tener lo que se propone o lo que se pretende establecer. Bueno, acá también se puede usar y de hecho se realiza un muestreo intencional, ¿ya? Para poder establecer ya sea algún, digamos, grupo, alguna persona,
docente, estudiante, para poder aplicar alguna técnica o, o lo que sea conveniente. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, cito estos dos casos. Ahora, en la metodología, cualquiera de los dos hay que explicar, hay que dar a conocer cómo se va a trabajar en estos casos. ¿Ya? Entonces, eh, y respecto a eso, hay un concepto que es recurrente. En el caso de la investigación cuantitativa, normalmente es un número, es una fórmula que se aplica para poder definir ese tamaño de muestra. ¿Ya? El tamaño de muestra corresponde a lo que yo quiero investigar, extraer de una población. ¿Ya? Y esa muestra que uno extrae tiene que ser representativo, digamos, de la población que uno desea estudiar. Ese es, digamos, el concepto que se tiene, sobre todo en los estudios cuantitativos. Ahora, en el caso del tamaño de muestra eh, de este estudio cualitativo, se menciona en algunos artículos que no existe. ¿Por qué? Porque va a depender, digamos, de una condición. La condición es que se van a recoger datos hasta que ya eh, no tengamos nueva información o que se esté repitiendo. ¿Ya? Entonces, es otra forma de establecer esta dinámica que es de tratar de tomar una muestra, pero va a depender mucho también del criterio del investigador. Cuando estamos en esa instancia de saturación, ya un nivel de saturación, que ya recojo datos y se me repite. Y ya con eso ya no puedo, no tengo, digamos, un ámbito de acción para poder analizar. Entonces, de ese punto de vista, tenemos ahí una diferencia bastante contundente con el muestreo probabilístico, ¿ya? En este caso, como le repito nuevamente, va a depender de la información que vamos recogiendo y eso va a ser de acuerdo a la información, vuelvo a repetir, que se vaya repitiendo y no tengamos, digamos, acceso a más de eso. Entonces ahí ya tenemos una situación y podemos ir, por ejemplo, y que se mencionó, eh, reprogramando un muestreo teórico, ¿cierto? Sobre el mismo, identificar otros personajes para poder muestrear, digamos, desde el punto de vista quizás de una entrevista, un grupo focal y adquirir nuevo conocimiento, nueva información. ¿Ya? Entonces, acá hay algunos parámetros que se pueden seguir desde ese punto de vista. Por ejemplo, si yo digo voy a aplicar una entrevista, eh, quizás para ver ese tamaño, yo lo podría perfilar entre 10 a 30 personas. Un grupo focal pueden ser entre 6 y 12 grupos. Bueno, en cuanto a la observación, depende del contexto. Eso también es, digamos, no es tan así determinante en donde vamos a definir un número.
va a depender mucho del contexto que se encuentre. Bueno, y acá en estudios de casos, entre 1 a 5 casos que se puedan analizar, ¿ya? Entonces, es el concepto que se maneja a nivel de la investigación cualitativa. Esto no lo habíamos mencionado, pero es un detalle importante porque deja, digamos, ya el precedente de que sí existen diferencias con el otro tipo de investigación tradicional que se conoce más respecto a este que de repente uno desconoce por el hecho que no se practica muy a menudo, ¿ya? Entonces, quiero que lo tengan presente porque en un momento, si se atreven a hacer este tipo de investigación, ya saben cómo deberían manejarse. Bueno, dentro de este mismo tema, tenemos, por ejemplo, estos muestreos, ¿ya? Estos muestreos que se hacen en este tipo de investigación. Por ejemplo, tenemos el muestreo por conveniencia. Eso creo que no, bueno, no estoy tan seguro, pero algo se mencionó. Bueno, dice la descripción, se selecciona a los participantes por facilidad de acceso o disponibilidad. ¿Ok? Acá hay un ejemplo, dice entrevistar a los docentes de turno de la mañana porque están disponibles. Ese es un ejemplo. Muestreo intencional o por criterio. Se eligen participantes porque cumplen características relevantes para el estudio. Y eso es porque el investigador tiene conocimiento sobre esas participantes. Un ejemplo, escoge a estudiantes con dificultades lectoras para un estudio sobre comprensión, ¿ya? Después viene el muestreo por cuotas y se establece un número específico de participantes por grupo o por categorías predeterminadas. Pero esto siempre digamos, en el escenario que el investigador sabe y conoce sobre estos participantes. El muestreo, bueno, dice seleccionar 5 docentes de primaria, 5 de secundaria para comparar prácticas pedagógicas. Ok, como ejemplo, ¿no? Y después tenemos el muestreo bola de nieve. Un participante recomienda a otro, creando una cadena de contacto. Es útil en poblaciones difíciles de acceder. ¿Ok? Ese sería ese tipo de muestreo. Después tiene como ejemplo un maestro recomienda a otros docentes que usan juegos didácticos en su enseñanza. Ya, ese es un ejemplo nada más. Después dice el muestreo teórico, se seleccionan los casos en función de su aporte a la teoría que se está construyendo usado en la teoría fundamental. Bueno, eso es un poco lo que mencioné hace un rato, que ya está en marcha la investigación, se analiza el sector, los casos, si se quiere decir, y se puede reprogramar el- nuevamente un muestreo, ¿no? Pero ya con una idea clara sobre el que se quiere investigar. El muestreo por casos típicos se eligen participantes que representan casos comunes o representativos del fenómeno. ¿Ya? Y vuelvo a recalcar, siempre el investigador tiene el conocimiento sobre qué es lo que quiere, qué es lo que quiere y a quiénes puede muestrear, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, eh, importancias que se puede sacar de esta investigación cualitativa. Eh, bueno, y algo ya hemos conversado. Tiene acceso profundo a la realidad educativa. Permite comprender la complejidad de los procesos educativos considerando factores culturales, sociales y emocionales. ¿Sí? Por ejemplo, investigar cómo los niños comprenden y sienten la lectura más allá del nivel
de lectura medido. Otra importancia que es bueno manifestar es la interpretación de significado desde los sectores. Eh, la descripción dice que da valor a las voces de estudiantes, docentes y familias para reconstruir significado y mejorar la práctica educativa. Que sí. Un ejemplo, entrevistar a docentes rurales para conocer obstáculos en la enseñanza lectora como falta de libros, idiomas maternos, ¿no? Otra importancia es la contextualización de los problemas educativos. Reconoce la diversidad de contextos educativos, adaptando el análisis a cada situación específica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, comparar la violencia escolar en diferentes contextos, por ejemplo, en zonas de la Amazonía, en sectores de Quito urbano y comunidades Montuy. Otra importancia es la exploración de procesos, no solo resultados. Y esa es una gran diferencia porque la profundidad que les demos con esta investigación, ya sea cómo es la forma de sacar los datos, cómo es el análisis sobre los datos, le va a dar una profundidad y seguramente vamos a tener fundamentos para solucionar algunos problemas. En cambio, el tema, digamos, medible, que son más de datos numéricos, se remonta a estos indicadores numéricos que tenemos que interpretar. Yo no digo que esté mal, pero es otra forma de expresar y establecer una investigación. Eh, Investigación participativa y transformadora. Involucra a los participantes como colaboradores activos, fomentando cambios reales y éticos. Entonces, bueno, acá yo doy el ejemplo de la investigación acción participativa, porque eh, es una, es una forma de acercarse mucho al, al grupo de estudio y lograr también la participación. Em, Llegan a ser co-investigadores, ¿no? Entonces, para rescatar esa información, sí tiene un peso específico bastante interesante y que puede ser también determinante en lo que se pueda tener como resultado, ¿no? Después, la construcción de propuestas educativas genera propuestas pedagógicas concretas basadas en el análisis de prácticas y discursos. Bueno, también lo hemos de alguna forma estudiado. Y por último, tenemos el complemento y humanización de enfoques cuantitativos. ¿Ya? Y eso ya va a la parte ya más sensible eh, que pueda, digamos, entenderse, ¿no? Y eso es un valor que hay que destacar. ¿Ya? Dentro de los temas educativos. Bueno, acá dice que dentro de la descripción complementa los datos numéricos explicando el por qué y cómo ocurren los fenómenos educativos, que es un tema bastante importante. Y bueno, como mencioné antes, no es que uno descarte a los indicadores numéricos, no, sino que eh, llegan a ser complementos. Y esto es, digamos, determinante en las tomas de decisiones, a lo mejor dentro de la misma institución. Ya, eso es lo que quería mencionarles. No sé si tienen alguna consulta sobre este tema y poder aclarar. ¿No? ¿Está bien? ¿Está?
que... Ah, se me había... Ya. Bueno, esa es un poco la situación. ¿Tienen alguna consulta? Repito. No, ya. Bueno, mire, lo que quería conversar con ustedes son algunos temas que están, digamos, ahora en este momento. Por ejemplo, voy a empezar mencionando la tarea colaborativa, ¿ya? Y viendo, digamos, así como le mencioné a los otros compañeros, viendo que la próxima semana eh, hay bastante actividad. Entonces, yo lo que voy a hacer respecto a la tarea colaborativa, les voy a dar a conocer la tarea ya entre mañana y pasado mañana. Yo creo que puede ser mañana, mañana. Entonces, con el propósito de que ustedes entreguen antes, ¿ya? Si yo les doy tiempo ahora, por ejemplo, el viernes o el jueves, ustedes podrían entregar el día 24, por ejemplo. Entregar, o sea, como plazo máximo, ¿ya? Porque yo no quiero esperar a que empiecen el día lunes y bueno, el día lunes seguro tienen que estudiar, tienen que hacer mil cosas. Entonces, yo mañana, espero mañana, porque tengo una serie de cosas, ya como máximo sería el viernes, abrirle la tarea colaborativa para que ustedes empiecen a trabajar en él. Eh, ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya, ok. Es que no, ya, ahí un dedo arriba salió. Ok. Entonces estamos bien. Quiero que estén, ya, ahí salieron más dedos. Ok, entonces ya, como primer punto es que la tarea colaborativa se va a empezar a entregar desde mañana o del viernes como máximo. Yo prefiero mañana. Y como fecha límite, entregar el día 24, porque acuérdense que eso tiene también autoevaluación, coevaluación y eso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos tiempos. Lo otro. em, A ver, el tema del... bueno, creo que le mandé un correo donde ya le indicaba más o menos hasta dónde tenían que estudiar para el cuestionario del día lunes, ¿ya? Y en relación a eso, yo el día lunes voy a hacer un repaso para el examen final. Perdón, el día lunes, estoy mareado. El día miércoles. ¿Se entiende? El día miércoles voy a hacer un repaso para el examen final, porque estamos hablando de que nos queda la semana 16. Entonces, el día miércoles de la otra semana, yo voy a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto. Y obviamente ahí yo les voy indicando qué para mí es importante para que vayan viendo, sacando conclusiones que más o menos puede salir en la, en el examen, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, magíster. Ya, porque eso para mí es importante porque es un trabajo durante todo el semestre, entonces es bueno revisar. Además que la idea es que uno tenga tiempo para estudiar también. ¿Ah? Entonces ese día lo dejamos para el repaso son 4 unidades. Vamos a ver cómo las voy encajando, porque tengo que hacer el examen también y más o menos qué es lo que va, qué es lo que no va. Entonces ahí yo les voy explicando si hay alguna duda sobre algún tema y bueno, y vamos viendo ese día para que
tengan eh, un buen examen, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran? Y eso sería. Colaborativa. Lo último, los que están en el grupo conmigo, el día, ese día, chuta, el día del examen, perdón, el día del cuestionario, los que están en el grupo, por lo menos que estemos 10 minutos, 15 minutos después del cuestionario, a los que están para saber cómo están también, quiero saber qué han hecho y todo eso. El día miércoles, porque para mí es complejo, porque se cruzan horarios y todo eso. Entonces el día miércoles les pido a los que están en el grupo, en los grupos, que se queden 15 minutitos después del cuestionario para saber qué han hecho y todo lo demás. Ese es mi aviso. En todo caso, les voy a recordar, eh, si tengo los correos, creo, ya, para ver qué han hecho, cómo están en ese tema. ¿Ya? Y bueno, eso quería conversar con ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? Eh, lo que sí, por favor, entreguen, si pueden, porque digamos la tarea colaborativa, para poder corregir y evaluar, ¿cierto? Porque tengo que evaluar y, y por los tiempos que nosotros, sacando cuenta, el día 26 tienen la exposición del proyecto. Eh, el día 28 y 29 creo que tienen los exámenes. Y nosotros tenemos que colocar todas esas notas esa semana. ¿Me entienden? Entonces, ayuda bastante si entregan la tarea colaborativa, si pueden antes, si no, bueno, ahí yo ya coloqué una fecha, voy a colocar el 24. Sí, Mayerly. Magister, buenas noches. Con Bueno, respecto a la tarea colaborativa, lo que pasa es que a nosotros se nos abre por semanas y tenemos abierto solamente la semana 15. Entonces, como para adelantar la tarea, tal vez no sabemos las instrucciones o lo que hay que hacer porque la semana en la que tenemos la tarea todavía no está abierta. claro, es que eso yo lo voy a abrir. Por ejemplo, van a tener la semana 15 y la semana 16 abierta, ¿me entiendes? Porque eso yo lo puedo hacer. Yo les puedo abrir la semana 16 para que vean la tarea. Y Magister, solo quería aclararle porque todavía no tenemos abierta. No, es que yo no lo he abierto, no he abierto. Es que nosotros, mira, cada vez que, por ejemplo, estamos en la semana 15, no abrimos la siguiente porque, digamos, esperamos que vean y se concentren en la semana que corresponde. Eh, Pero yo sí puedo abrir la semana, porque puedo configurar eso, ¿ya? Entonces, si yo abro, por ejemplo, mañana, ustedes van a tener la 15 y 16, pero van a tener abierto esa parte de la tarea nomás, van a ver solamente la tarea, ¿no? ¿Ah? ¿Se entiende? Y Magister, gracias. Ya. Entonces, eso, pues, estimado estudiante, eh, es lo que yo les puedo indicar. Yo creo, por mi lado, ya las cosas están aclaradas, digamos, eh, en cuanto a la materia, digo. Y estudiar, y en la otra semana hacemos el reforzamiento y,
Y ojalá que les vaya a todos bien, ¿no? Y puedan aprobar. Porque igual el tema también, si hay algún caso, eh, se tendría que ir a la recuperativa, pero bueno, yo espero que no. Con todas las instrucciones y todo lo que estamos tratando de viabilizar en forma, digamos, eh, pertinente. Ahora, una cosa sí, ¿ah? Lo que sí también le he mencionado a los otros estudiantes. Esto es iniciativa, digamos, de mi parte, no es que todos los profesores vayan a pensar igual. Así que eso yo les pido discreción, porque yo estoy viendo desde mi punto de vista este tema y yo veo que está demasiado colapsado, hay mucha preocupación por eso. Entonces, mi forma de viabilizar es tratando de hacer esto. ¿De acuerdo? Estamos claros en eso, ¿no? O sea, digo claro en el sentido de que me entienden, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, quedemos hasta acá. Yo, como les digo, eh, esta presentación va a estar en ya mañana. El tema del video no sé si va a estar porque se demora un mundo esa cosa, pero espero que sí. Y eso es lo que yo puedo aportarle, ¿no? Y estudiar, ¿qué más? Y cualquier duda me mandan un correo o cualquier cosa para yo indicarles si puedo respecto a los temas, obviamente sí puedo, pero sobre temas de alguna otra cosa, eh, haremos lo posible por contestar, ¿no? Y eso, bueno, si no hay ninguna duda, si está todo correcto, nos estamos despidiendo. Espero que tengan, bueno, estamos a mitad de semana, un buen término de semana y que todo salga bien. ¿Ok? Ya, pues que estén muy bien y nos estamos viendo la otra semana, si Dios quiere. Gracias, Magister. Gracias, Gracias, Magister. Magister. Gracias, Magister. Muchas Buenas gracias, noches. Magister. Chao, 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 que estén Buenas muy noches, bien. Magister. Buenas noches.